Hola, en este video vamos a ver cómo usar arreglos estáticos en C++ para resolver cierto tipo de problemas. Un arreglo es una estructura de datos de igual tipo, es decir que es una estructura homogénea. Se declara de la siguiente manera. Por ejemplo, esto es para el caso de un arreglo unidimensional. Más adelante vamos a ver otros tipos de arreglos de más dimensiones. Entonces, el arreglo se declara de la siguiente manera. Con el tipo de dato de los elementos que van a componer el arreglo, seguido del nombre del arreglo y entre corchetes el tamaño del arreglo, que debe ser una constante de tipo entero y positiva. En este caso va a ser un arreglo de 5 elementos. Podemos ver a los arreglos unidimensionales como algo parecido a los vectores en matemática, que son entes compuestos de varios valores. De ahí que también a los arreglos unidimensionales se los llame vectores. También podemos verlos como listas de elementos de igual tipo. En un arreglo, todo el conjunto de datos se identifica bajo un nombre genérico único, que es el nombre del arreglo. Por ejemplo, en este caso, B. Luego, cada elemento individual se identifica con un índice que determina la posición del elemento dentro del arreglo. El índice es un entero que va desde 0, eso es importante, los índices en C++ arrancan en 0, hasta el tamaño con el que declaramos el arreglo, -1, porque justamente arranca en 0 y no en 1. Por ejemplo, asignemos un valor al primer elemento, de esta manera. ¿Sí? Ahí le asignamos el valor 1 al primer elemento. Si queremos asignarle un valor al último elemento, accedemos de esta manera, con el índice 4 al último elemento, sería el quinto elemento, y le asignamos el entero 5. El resto de los elementos del arreglo, al no estar inicializados, contendrán basura, como pasa con todas las variables. Podemos inicializar todos los valores de un arreglo, como lo hacíamos con las variables en el momento de la declaración. Por ejemplo, si declaramos el vector v2 de 3 elementos, ponemos entre llaves los valores que le vamos a asignar. Por ejemplo, 10, 20 y 30, separados por comas. Se van a asignar en orden a cada una de las posiciones del arreglo. Es común que necesitemos inicializar todos los elementos de un arreglo en 0. Por ejemplo, si queremos hacer un vector de contadores o de acumuladores. Para ello, simplemente podemos creamos un nuevo vector v3 de 100 elementos, ¿sí? Y sería bastante molesto tener que escribir 100 veces 0. Pero lo que podemos hacer es poner únicamente un 0, que lo que va a hacer es poner el primer elemento a 0 y automáticamente, entre comillas, los demás elementos se ponen también en 0. Es importante aclarar que esta manera de inicializar todos los elementos de una solo puede hacerse en el momento de la definición. Después de eso, solo se pueden modificar los valores de un arreglo accediendo individualmente elemento por elemento. Eso lo vamos a ver en un ratito. Como adelantamos hoy, también podemos utilizar arreglos bidimensionales, es decir, de 2 dimensiones, que se declaran así. Otra vez de enteros. A estos arreglos bidimensionales se los llama matrices y podemos verlos como tablas que tienen un determinado número de filas, en este caso serían 4, y columnas, que en este caso serían 3. Si los arreglos unidimensionales podían ser vistos como listas, estos pueden ser vistos como tablas de datos. Para acceder a cada elemento de una matriz necesitamos 2 índices, es decir que los ubicamos por fila y columna. Por ejemplo, si hacemos m sub 0 sub 1 y le asignamos el valor 2, le vamos a estar asignando el valor 2, el valor entero 2, a el elemento que está en la primera fila y en la segunda columna. Si queremos inicializar los elementos de una matriz, como hacíamos con los vectores, podemos hacer algo parecido en el momento de la declaración. Por ejemplo, inicializamos la matriz, declaramos la matriz M2 de elementos de tipo entero. Me faltan las dimensiones. Vamos a hacer una matriz chica como para que no se complique tanto escribir. Y hacemos esto. ¿Sí? Cambia un poco la sintaxis, se incluyen más llaves y lo que se hace es como si se declarara un vector que contiene elementos que son a su vez vectores. Tengo que colocar dentro de las llaves y separados por comas los elementos de cada fila en orden. Con la misma lógica,
para inicializar todos los elementos de una matriz en 0, podemos hacer simplemente, como hacíamos en vectores, declarar una matriz M3 de, por ejemplo, 10 filas por 26 columnas. Y ponemos así entre dos llaves, porque son dos dimensiones, 0. Esto lo que haría es inicializar el elemento de la primera fila y primer columna en 0. Y aunque no especificamos el valor de los demás elementos, todos los demás se ponen también en 0. Otra forma de inicializar arreglos es elemento a elemento, procesándolo con una estructura iterativa. Por ejemplo, para el vector de flotantes B, de 10 elementos, podemos recorrer con un ciclo for que vaya desde 0 hasta 10, de 0 hasta 9 en realidad, y a cada elemento b sub i le vamos a asignar, por poner algún valor, esta formulita, que va a depender también de i. Fíjense que la condición para que el for siga iterando es que i sea menor a 10. Esto significa que el último valor que tomará i será 9. Es válido colocar una variable como índice del arreglo cuando queremos acceder a un elemento, ¿sí? La variable i va a ir variando, pero siempre será un entero positivo. También usamos la variable i en la asignación para que los elementos del vector contengan un valor que sea igual a la mitad de su número de ubicación. Esto solo lo hacemos a modo de ejemplo, como para asignarle algún valor consentido. Eso lo vamos a ver. Podemos verificar que logramos lo deseado mostrando todo el vector por pantalla. Esto también lo tenemos que hacer de a un elemento, por lo que también nos servirá el ciclo for. Vamos a hacer otro ciclo for, vamos a copiar para no volver a escribir todo de nuevo. Y hacemos un cout por cada elemento. De cada elemento, b sub i, y hacemos un fin de línea como para que quede un poco más prolijo. Vamos a guardar, compilar y ejecutar. Bueno, acá vemos en la consola que lo único que nos debería mostrar sería lo que nosotros sacamos por pantalla, que son los elementos del arreglo a los que les dimos valor antes. Vemos que les da... ¿Qué pasó acá? ¿Qué nos da? Bueno, no me da los valores que yo esperaba, pero si vamos a la formulita, vemos que estamos haciendo una división entera, ¿sí? Por lo que nunca nos va a dar números con decimales, por más que los elementos del vector sean flotantes. Entonces le agregamos el punto 0 acá al divisor, eso nos va a dar una división con decimales, y vamos a volver a ejecutarlo. A ver si ahora sí. Ahí está, ahora sí me da lo que yo trataba de que se viera. Estos son los elementos del vector y nos da para cada elemento, ¿sí? La mitad del valor de su posición. El procesamiento de una matriz con ciclo for podría parecer más complicado, pero la lógica que se sigue es sencilla. Declaremos un arreglo bidimensional o matriz M de enteros de 4 filas por 5 columnas. Si queremos recorrer elemento a elemento de la tabla, un orden posible para hacerlo es: nos paramos en la primera fila y vamos recorriendo los elementos de esa fila. Es decir, mantenemos fijo el número de fila, índice 0, primera fila, y vamos aumentando el número de columnas, de índice 0 a índice 4, de la primera a la última. En código esto sería así. Declaramos el entero fila, que va a ser bin de índice, le damos el valor inicial de 0, y ahora vamos a hacer el ciclo for. Vamos a ir variando las columnas, desde 0 hasta 5, hasta 4 en realidad, y vamos incrementando las columnas. Y vamos a decir que a la matriz, al elemento de la matriz que está en la posición que indica la variable fila y la variable columna, le vamos a asignar una fórmula cualquiera por ahora. Después vamos a ver por qué le di este valor de esta fórmula. Y bueno, en definitiva lo que va a hacer esto es asignarle a los elementos de la primera fila, a todos,
de la primera fila y cada columna valores. El resto va a seguir conteniendo basura. Para continuar recorriendo, deberíamos hacer lo mismo con la próxima fila. Sería la segunda fila, índice 1. Es decir, podemos copiar todo esto, pero ahora hacer que la fila sea 1 y recorrer de nuevo todas las columnas. Pero acá ya vemos un patrón que se repite. Eso quiere decir que podemos automatizar el incremento de fila haciendo esto. Así queda un for anidado dentro de otro. La secuencia sería: entro al for externo, la fila es 0, entro al for interno, la columna es 0, se le asigna un valor, ¿sí?, el resultado de la operación, al elemento m sub 0, 0. Sigue dentro del for interno, la fila sigue siendo 0, se produce el próximo ciclo del for interno incrementando columna, que ahora es 1. Se le asigna un valor al elemento 0, 1, m sub 0, 1. Así sucesivamente con cada elemento de la primera fila. Cuando la variable call llegue a 4, se inicializa m sub 0, 4, es decir, el elemento de la primera fila y la última columna. Call luego se incrementa a 5, la condición del for da falso y sale del for interno. En ese momento se finaliza recién el primer ciclo del for externo, que está anidando lo anterior. Por lo que va a incrementar fill, que pasa a ser 1, cumple la condición y entra nuevamente al for interno. Como entra nuevamente, call va a volver a inicializarse con el valor 0. Esto significa que se volverán a asignar valores a los elementos de cada columna, pero ahora con el valor de fill fijado en 1, la segunda fila. Esto se repetirá hasta llegar a la última fila para después salir del for externo y continuar con lo que sigue en el programa. Para mostrar los elementos de la matriz que acabamos de inicializar, podemos volver a usar el mismo par de ciclos for anidados. Es decir, que podemos copy-pastear esto y pongo simplemente un cout de el elemento fill call y pongo un endline como para separar cada elemento. Y vamos a ver qué pasa así. ¿Sí? Va a ser lo mismo, pero en vez de la asignación va a mostrar, ¿sí?, cada elemento separado por un fin de línea. Vamos a ejecutar esto. Y bueno, tenemos los 4×5, los 20 elementos que nos va a mostrar la consola. ¿Sí? Primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, y así con todos. Aunque yo sé que por la forma en que recorro la matriz, los primeros 5 números serán de la primera fila, los siguientes 5 números serán de la segunda y así, es más conveniente presentar los valores en formato de una tabla. Para eso puedo hacer esto. Cuando muestro todos los valores de una misma fila, los voy separando por una tabulación, por ejemplo. Y luego, fuera del for interno, es decir, cuando ya terminé de mostrar todos los valores de una fila y voy a pasar a la próxima fila, ahí a mí me gustaría que ponga un fin de línea. Entonces hago un cout de solo un endline. Pero ahora el for externo va a tener dos acciones. Una va a ser el for interno y otra va a ser el cout del fin de línea. Entonces tengo que abrir y cerrar llaves para delimitar el ámbito del for externo. Entonces lo que hago es poner una tabulación, que también podría ser un espacio, entre cada elemento de una misma fila, y cuando termino de mostrar una fila, hago un fin de línea para avanzar a la próxima y empezar de nuevo. Bueno, vamos a compilar y ejecutar, a ver cómo nos muestra ahora. Y sí, como esperaba, por suerte salió bien, me muestra los elementos ordenados por filas y columnas tal como yo las pensé. Y acá vemos el significado, la importancia de la fórmula que yo puse en la asignación. Era para que cada elemento tenga como primer dígito el número de fila y como segundo dígito el número de columna. Entonces es un poco más visible cómo están organizados los datos. Los arreglos son muy útiles para organizar la información que vamos a manejar dentro de nuestro programa para poder ir resolviendo diferentes problemas.
En el siguiente video vamos a ver otro tipo de estructura de datos que son los structs, que son en su sintaxis bastante diferentes a los arreglos. Y vamos a ver cómo se pueden combinar para lograr distintos objetivos.